Hasta que esperemos así. Ahí está. Ahí ya se está grabando. Perfecto. Listo. ¿Qué hacemos? ¿Vos lo tenés la a teoría. mano ahí para compartirlo o no, Emma? ¿Qué cosa? ¿Al práctico? ¿Lo podés No. compartir la pantalla? ¿No lo tenés a No. mano? Ah, ¿Vos bueno, querés compartir ahora? Yo digo para Bueno. presentarlo ahora porque me parece que hay que aclarar la... Bueno, espérate que deje de compartir. Bien. Perfecto. Entonces yo lo tengo que buscar, ¿no es cierto? Al práctico. Sí. Bueno, denme 2 segundos, chicos. Mira, todavía estoy agitado, digamos, qué va. No hace falta que le saquen captura a las diapositivas porque las clases quedan, digamos, todo lo que es el PowerPoint queda subido también en la plataforma. Visiten la plataforma Moodle. Todo el material que les estamos subiendo está ahí, ¿sí? Los Power, las clases, entren, visiten, los textos están ahí. Ya vamos, Emma, dame un segundito. Bueno. ¿Cómo? Bien. Sí, el Power está en imágenes. No hay hay demasiadas variaciones. Acordate, ¿no? Te entras al programa, buscas las imágenes, cuando vas a imprimir, tenés que poner que es blanco y negro. Sí. ¿Te acuerdas? Claro, esta la tengo que descargar. ¿Quién será el que está hablando? ¿Leo? ¿Ewes? Bien, dame 2 segunditos más. Acá está TP Integrador. Ahí lo abro. Bien, y ahora tengo que ir a Zoom, ¿no es cierto? Sí. Y tengo que share screen. Ay, qué buen, ¿dónde? No. A ver. Contalo vos, comentales de qué se trata, Sergio. Bueno, bueno, el trabajo práctico integrador, como ustedes han podido observar, ahí está, ¿quién lo está compartiendo? ¿Diego? Gracias, Diego, gracias. Bien, el trabajo práctico integrador, como ustedes podrán observar, tiene tiene como objetivo de alguna manera que ustedes puedan abordar e integrar los 2 puntos que vimos en esta unidad 1. ¿Se acuerdan que el primer punto tenía que ver con las nociones básicas de historia, historiografía, las corrientes historiográficas, y el 1.2 del programa, reconocer cuáles son las perspectivas de trabajo, ¿sí?, en la historia regional? Pero ahí estás compartiendo la guía de lectura. Sí, Diego, te has confundido. Esa es una guía de lectura, no es el integrador. ¿Sí? No es el integrador, si no se mueren, digamos, los chicos. Sí, no, porque además era hasta 5 y está puesta la fecha, todo de entrega. Claro. Entonces, y para ese práctico vamos a utilizar la bibliografía obligatoria. ¿Sí? La bibliografía obligatoria es el texto de Aróstegui, ¿sí?, que ustedes los han trabajado, de las guías de lectura que hemos puesto a consideración de ustedes en el aula virtual y que hemos trabajado en las comisiones de trabajos prácticos, ¿sí? Y de alguna manera trabajar con el texto de Sandra Fernández para trabajar el punto vinculado a la historia regional. Eso no quita que ustedes puedan leer la bibliografía de Silvia Leoni, puedan ver los recursos audiovisuales que subió la profe Emma, que de alguna manera nos van a ayudar a desarrollar este primer trabajo práctico integrador. El trabajo práctico integrador tiene una modalidad de trabajo grupal, ¿sí? Solo se permiten hasta 5 compañeros como máximo, ¿sí? Va a ser en formato, hay que presentarlo en formato Word o archivo PDF.
nosotros les ponemos algunas condiciones para la presentación, que tenga que ser una hoja 4, letra Times New Roman y espaciado interlineal 1,5, ¿sí? La fuente 12, ¿sí? Y el práctico, ¿sí? Un solo práctico por grupo se sube a la plataforma, ¿sí? Es decir, que no envíe cada integrante del grupo el trabajo, sino que un integrante por grupo, de alguna manera, envíe el trabajo a la plataforma. Ponga los nombres de todos los integrantes, y también estaría piola que, de alguna manera, pongan a la comisión a la que pertenecen. Recuerden, ¿cuáles son las comisiones? Emma Raspi, ¿sí? La de los martes de 16 a 18, la de Sergio Quintana, de los miércoles 16 a 18, y la de Diego es los jueves de 14 a 16, Diego. De los jueves de 14 a 16. 15 a 17, perdón. De 15 a 17, perdón. Pongan la comisión a la que pertenecen, porque eso a nosotros nos permite ordenarnos mejor, digamos. Igual vamos a corregir, creo, como el año pasado, lo que nos tocara, ¿no? Pero es importante saber que cada profe tiene los prácticos presentados, corregidos en función de su comisión. Profe. Bien. Consigna de trabajo, chicos. Bien, en primer lugar, elabora una presentación en diapositiva de las siguientes corrientes historiográficas: historia tradicional, positivismo e historicismo, materialismo histórico, marxismo, ¿sí? E historia social, ¿sí? ¿De dónde vamos a tomar eso? Lo podemos tomar concretamente del texto de Julio Aróstegui, y esto no quita que utilicemos otros recursos que nos subió la profe para trabajar esta problemática. Nosotros les sugerimos, ¿sí?, como criterios para la presentación de esas diapositivas, que no deberían ser más de 8, Emma, ¿sí? No hemos puesto la cantidad de diapositivas, pero no más de 8, ¿sí? No más de 8, donde nosotros trabajemos el contexto histórico de producción, dónde surge, cómo surge, quiénes son los representantes de cada corriente historiográfica, qué concepción de la historia presentan, es decir, qué definición de la historia presenta cada corriente historiográfica, la metodología de investigación, es decir, cuál es la estrategia que utiliza cada corriente historiográfica para producir conocimiento histórico, y el tema de las fuentes, ¿sí? ¿Qué tipo de fuentes utilizan? Documentos oficiales del Estado, otras fuentes, ¿sí? Cada corriente historiográfica apela a diferentes vestigios de la sociedad del pasado como herramienta para producir conocimiento histórico. El segundo punto, subir un poquito, Diego, a partir de la guía de lectura número 2 sobre el texto de Sandra Fernández, elabora un cuadro comparativo entre los planteos tradicionales y la perspectiva renovada de la historia regional. Puede utilizar también el texto de Silvia Leoni y el material audiovisual subido a la plataforma. Esto que veníamos charlando. Nosotros en la guía de lectura que vamos a trabajar en estos días, hoy a la tarde, el miércoles y el jueves, en las comisiones, el objetivo de esa guía que vamos a trabajar con los profes es que ustedes puedan identificar por lo menos los dos campos, ¿sí?, de investigación en historia regional que se han desarrollado en la historiografía argentina, ¿sí? Por un lado, la historia regional, de base territorial, que nosotros vamos a denominar como una perspectiva tradicional de la historia regional, que seguramente lo vamos a charlar hoy en la teoría, Emma. Y en segundo lugar, las perspectivas renovadas de la historia regional. Pero acá, ¿qué le pedimos nosotros? Que ustedes elaboren el criterio de comparación. ¿Qué compararían, digamos? La estrategia de investigación, el concepto de región. Ustedes tienen que pensar el criterio de comparación. Si bien en el punto 1 nosotros les proponemos en la elaboración de las filminas qué debería contener cada una de ellas, cuáles serían los ejes vertebradores de las diapositivas, en el punto 2 les pedimos a nosotros que ustedes elaboren cuáles serían los criterios de comparación. En tercer lugar,
les presentamos dos breves fragmentos de trabajo escrito por historiadores contemporáneos, es decir, que son más o menos de nuestra perspectiva, desde el siglo XX, fines del siglo XX, ¿sí? Felipe Piña y Sara Mata, que escriben desde dos perspectivas distintas. Ambos autores hacen referencia al proceso de militarización en el contexto de las luchas independentistas en Salta. Uno de los autores lo hace de una perspectiva de las visiones más tradicionales y el otro de una mirada más próxima a la historia regional renovada. Ubica ambos textos y sus autores, y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ustedes van a tener dos fuentes para trabajar, el texto de Sara Mata y el texto de Felipe Piña. De Felipe Piña. Y ustedes tienen que identificarlo en qué corriente historiográfica, en qué perspectiva de la historia regional se encuentran inscriptos estos dos autores. Para eso ya habrán resuelto el punto 2 del programa, y en el punto 2 del programa ustedes van a poder identificar cuáles son las marcas que caracterizan a cada línea de trabajo dentro de la historia regional. Y de allí utilizar esta fuente, marcar en la fuente o qué elementos ustedes consideran de esa fuente, permiten identificar a cada autor en una perspectiva más tradicional o en una perspectiva más renovada. El último punto, ¿sí? Perdón, Sergio, antes de que sigas, ¿qué entendemos nosotros cuando les pedimos que marquen, que establezcan las marcas? ¿Sí? Supónganse que ustedes quieren señalar que en la perspectiva más tradicional de la historia regional, el texto está destinado a resaltar la figura del héroe, ¿sí? Esa es una marca, porque la historia, ya vamos a ver que la historia regional tradicional está como muy apegada a las líneas positivistas, a las perspectivas positivistas. Entonces, en el texto, cuando ustedes vayan leyendo y van viendo que hay partes del texto que se dedican a resaltar al héroe, ¿sí? Y dejan de lado al resto de los actores sociales o les dan un papel menor, digamos, en el análisis de la historia, hacen una cita, ¿sí? Sacan, extraen, entre comillas, hacen la cita y extraen el pedacito que ustedes ven en el texto que les permite a ustedes corroborar, argumentar, ¿sí? Que digamos, ese fragmento, en ese fragmento se sostiene la idea de el héroe, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros pedimos marcas es eso, hacer el trabajo de citas, de hacer citas, ¿sí? Extraer fragmentos del texto. Perfecto. Bien, buenísima la aclaración de la profe Eva, porque uno por ahí hace el planteo, marcas, concepto, teoría, y por ahí no queda claro qué queremos decir cuando decimos las marcas, digamos. Y el último punto, ¿sí? Establezca los puntos de contacto entre las corrientes historiográficas presentadas por Julio Aróstegui y las perspectivas de trabajo de la historia regional abordadas en el texto de Sandra Fernández. Una vez más, buscamos que ustedes pongan en diálogo los dos textos, ¿sí? Que pongan en diálogo los dos textos, tanto el de Marchioni, tanto el de Aróstegui con el texto de Leoni, y busquemos de alguna manera qué puntos de contacto hay entre la historia social y la historia regional renovada, qué puntos de contacto hay entre las perspectivas tradicionales, positivismo, historicismo, y la perspectiva tradicional, ¿sí? Entonces, creo que de alguna manera no estaban muertos, tranquilos. Apaguen los micrófonos, chicos, apaguen los micrófonos. No, pescado es con los pescados. No están muertos. Y bueno, y eso no son pescados. ¿No lo podés mutear a todo, Diego o Emma? Ahí estoy viendo. Ahí acabo de mutear un par. Hace que como Perfecto. estoy compartiendo yo, me queda muy poquito margen de visibilización en mi pantalla. Perfecto. Bien, entonces, de alguna manera este último punto es poner en diálogo los dos autores, digamos.
¿sí? ¿Qué es lo que yo creo? Digamos, que si nosotros podemos atender a las teorías, resolver la guía de lectura, el práctico se resuelve de manera muy, muy fácil, digamos. Así que el 5 de octubre, 23:59, ¿no es cierto, profe Emma? 23:59 se sube el práctico integrador, digamos. Bien, eso era, Emita. Ya, Diego, podés dejar de compartir la pantalla. Por ahí Muchas hay gracias. una pregunta sobre qué significa, espérenme 2 segundos, Poner en poner en diálogo. diálogo. A ver, Sergio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos, Nazarena? Que si nosotros podemos lograr identificar con claridad todas las corrientes historiográficas que nos presenta Julio Aróstegui, buscar cómo entran en contacto, qué puntos de contacto tienen, ¿sí?, con la perspectiva tradicional de la historia regional y con la perspectiva renovada, ¿sí?, de la historia regional. Puede parecer algo complejo, pero de la lectura de los textos te van a salir los elementos, digamos. Te van a salir los elementos. ¿Entendiste, Nazarena? Profe. Isabel. Sí, por ejemplo, prestándole atención a lo que usted está explicando, en el texto de Sandra Fernández también se ve que la participación de las escuelas anales. Bien, bien, Isabel. Y ese es un punto de contacto. Y ahí podés poner en diálogo y de qué forma se produce esa vinculación entre la historia social y la historia regional renovada. Bien, Isabel, interesante el planteo. Por ahí con el ejemplo que nos propone Isabel, podemos vincularlo, digamos. Nazarena, ¿en qué comisión estás vos? La de los jueves, con Diego. Emma, de todas formas nos tomamos un tiempito en las comisiones de trabajo práctico para trabajar las consignas, ¿no es cierto? Para volver a explicar. No te escucho. Que sí, claro, sí, en las comisiones vamos a trabajar de vuelta. En las comisiones pero vamos sí a trabajar, chicos. Nos interesaba presentarlos para el práctico para todos, para que no haya confusiones después de si este lo tiene que realizar el de la comisión 1, la 2 o la 3. Para que quede claro que este es un trabajo común y que es para todos. Bueno, y después lo trabajamos bien en los prácticos. Sí sé que tiene que haber varias cosas que les cuesten. Ahora vamos a intentar resolver el texto de Fernández, que es el más complejo, ¿sí? Como les iba diciendo hace un ratito, quizás es el más complicado para leer. Espérenme que ahora sí vuelvo a compartir la pantalla, ¿sí? Y comienzo directamente planteando lo siguiente. En la última clase, ¿sí? ¿Se acuerdan? En la última clase teórica, nosotros habíamos concluido la clase diciendo que en el campo de la historia había como distintas formas de abordar el pasado, distintas perspectivas historiográficas. Y habíamos trabajado con la historia positivista, ¿sí? La historia historicista, y esas dos líneas historiográficas las habíamos catalogado como la historia tradicional, esa historia apegada al héroe, apegada a la historia política institucional, ¿sí? Esa historia cronológica que por ahí la hemos sentido nombrar o la hemos leído en tantas oportunidades y en distintos espacios. Sobre todo por ahí quizás la podemos identificar en relación con la historia que se enseña sobre todo en la primaria, ¿sí? La historia de los héroes, de los presidentes, ¿sí? Una historia que en sexto, séptimo grado está como muy de la mano de las historias de
digamos, de las secuencias presidenciales, ¿no? Los periodos de gobierno y las distintas presidencias y su acción de gobierno. ¿Sí? Esos serían los temas centrales que por ahí se plantean desde esa perspectiva tradicional. Las otras corrientes historiográficas con las que habíamos trabajado son corrientes que están en oposición a esa forma de mirar el pasado, porque entienden que digamos, hay una crítica muy fuerte desde distintos planteos. El planteo que se le hace tiene que ver con digamos, cómo entender el pasado, cómo se entiende la dinámica y el cambio social, ¿sí? Tanto la perspectiva marxista como la de las escuelas de los anales asumen, ¿sí?, que los cambios en la historia no los generan los héroes, sino que para el marxismo el cambio en la historia se genera a partir de las luchas de las clases, ¿sí?, de las formas en cómo se van organizando las clases y se enfrentan unas a otras en distintos tipos de disputas según los medios, los modos de producción. Y en el caso de la historia y de la escuela de los anales, también veíamos que hay una crítica muy fuerte, ¿sí?, a la historia tradicional, por la forma en que había abordado la historia, ¿sí? Y entiende la escuela de los anales que la única historia válida es la historia social, es la historia que permite dar cuenta del conjunto de las sociedades, y es por eso que amplía las temáticas de análisis dentro del campo de la historia, dejando de lado, digamos, no los deja de lado, pero integra, digamos, la perspectiva política al análisis social y sobre todo el análisis cultural, ¿sí? Y después habíamos, entre otras propuestas de la Escuela de los Anales, y después habíamos visto a través del planteo de Julio Aróstegui una última perspectiva, que es la perspectiva cuantitativista, ¿sí? Esta idea de los historiadores de poder dar cuenta del conjunto de la sociedad a partir del análisis estadístico y de las explicaciones que se pueden dar en términos matemáticos, ¿no? Bien, todas esas corrientes historiográficas hacia la década del 70 entraron en crisis. Si ustedes revisaron en profundidad y alcanzaron a leer hasta el final el texto de Julio Aróstegui, el autor plantea que hacia la década del 70 entonces hay una crítica fuerte al discurso historiográfico, ¿sí?, y al discurso historiográfico de todas estas corrientes historiográficas, ¿sí? Todas entran en crisis, todas son cuestionadas por distintas cuestiones, ¿sí?, por distintos problemas intrínsecos a cada corriente, y digamos, esos cuestionamientos vienen tanto desde el interior de quienes forman esas corrientes historiográficas, como también, digamos, de la crítica que se hace desde fuera e incluso desde otras disciplinas. Dentro del campo historiográfico, digamos, todo el paradigma y todos los cuestionamientos que vienen con la posmodernidad y la crítica al discurso científico como el único discurso válido para dar cuenta digamos, del análisis de las sociedades, hace mella también dentro del campo historiográfico, ¿sí? Y esto implicó dentro de la historia, digamos, la necesidad de reconsiderar toda una serie de cuestiones. Se ponen en discusión dentro del campo historiográfico y dentro de la misma escuela de los anales, dentro del mismo marxismo y dentro del cuantitativismo, cómo lograr esa historia total, cómo articular, ¿sí?, las experiencias individuales con esas explicaciones colectivas y generales, en términos, digamos, como más, para plantearlos en términos más sintéticos, cómo pensar las escalas micro y las escalas macro, por ejemplo, ¿sí? Se pone en duda también, digamos, toda esta, y se reflexiona
en la posibilidad de alcanzar una, digamos, una mejor interdisciplinariedad. ¿En qué sentido y cómo se entiende, cómo se logra la interdisciplinariedad? Por otra parte, ¿sí?, los historiadores comienzan a repensar esto que se le había cuestionado durante mucho tiempo, en la posibilidad de que dentro del mismo campo historiográfico se generen y se arme toda una teoría explicativa propia del discurso historiográfico. Hasta ese entonces, ¿sí?, tanto la Escuela de los Anales, para poder desarrollar, digamos, todas las investigaciones que llevaba a cabo, en este diálogo con las otras disciplinas, lo que hacía era tomar conceptos, tomar teorías provenientes ya sea de la sociología, de la geografía o de la misma economía, ¿sí?, o de la antropología. Entonces, ¿cómo alcanzar un campo disciplinar que tenga, ¿sí?, una elaboración teórica propia de la disciplina, ¿sí? Entonces, repensar el lugar de los historiadores, el lugar también que ocupa la producción que hacen los historiadores, repensar el tipo de discurso que construyen, repensar el tema de la subjetividad y de la objetividad, que es lo que habíamos estado discutiendo la vez anterior, y repensar sobre todo cómo hacer historia social, logrando integrar, como les decía al principio, esas experiencias individuales con las experiencias colectivas, ¿sí? Cómo explicar, comprender y explicar en el campo historiográfico y desde el campo historiográfico el pasado, tanto de sujetos individuales, comunes y corrientes, ¿sí?, como los que estudia o pone en juego o en consideración la antropología, e integrar, digamos, esas experiencias en una explicación que permita dar cuenta, ¿sí?, de los cambios a escalas mayores, ¿sí?, a escalas nacionales, o movimientos de tipo regional, ¿sí?, o macro regionales. Entonces, dentro digamos, de todas esas consideraciones y de esos debates que se generan hacia la década del 70, sobre todo, aparecen primero en Europa y después en América Latina, una corriente entre varias otras que es la historia regional, ¿sí?, preocupada justamente por esta posibilidad de articular lo que les decía recién, experiencias micro con las experiencias de corte más global. Les cuento que la historia regional no es la única que tiene esta preocupación dentro del campo historiográfico. También hay otras corrientes, y las nombra Julia Aróstegui, la microhistoria, ¿sí?, de la cual la historia regional va a tomar varios elementos, ¿sí?, la historia local renovada, ¿sí?, son algunas de las corrientes preocupadas por estas formas de articulación de las escalas y el carácter explicativo que pueden lograr las escalas de análisis. En el caso les decía que la historia regional aparece, ¿sí?, como una perspectiva de análisis al calor, digamos, de todos estos debates en Europa, ¿sí? En varios países europeos se comienza a desarrollar la historia regional. Pero el espacio geográfico donde tiene un gran impulso que logra cambiar las perspectivas de análisis y de interpretación de los procesos históricos es en América Latina, ¿sí? Hay un historiador, Enrique Aguirre Rojas, ¿sí?, que se dedica justamente a trabajar en torno a la historia regional, de analizar, digamos, los alcances de las distintas corrientes historiográficas, y él dice justamente que en América Latina la historia regional, digamos, se vuelve un polo de desarrollo historiográfico, porque no solamente produce una gran cantidad de investigaciones que logran permitir que se vea el pasado de forma diferente, sino que también está preocupada por
lograr un armazón teórico, ¿sí?, y metodológico propio con el fin de desarrollar un tipo de historia determinada, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, todo el desarrollo teórico que va a ir elaborando la historia regional, me parece que el polo más fuerte justamente está puesto en los estudios latinoamericanos. Y dentro de esos estudios latinoamericanos, los estudios argentinos, ¿sí?, de los historiadores argentinos, han ocupado un lugar central, ¿sí? Hay historiadores argentinos cuya reflexión teórica en el campo historiográfico es tremendamente importante, ¿sí? Por ahí vamos a trabajar, o nos van a escuchar hablar de Nidia Areces, de Sandra Fernández, del texto que ustedes están por leer ahora o que ya han leído. De paso les cuento, Susana Bandieri, ¿sí? Ella va a estar dando una charla sobre la historia regional justamente este jueves por vía virtual para la carrera de historia, pero si se quieren sumar no hay ningún problema. Y dentro de poquito va a estar, el mes que viene, va a estar Sandra Fernández también dando una charla cortita sobre historia regional. Bueno. Entonces, dentro del campo latinoamericano y con los historiadores argentinos hay un gran avance. No solamente les decía, la Argentina es la única, en México hay un desarrollo historiográfico importante, en Brasil, ¿sí? También hay algunos historiadores colombianos, peruanos, que también están desarrollando importantes vías de análisis desde esta perspectiva. ¿Y qué tienen en común, digamos, el conjunto de estos historiadores o de estas propuestas historiográficas? Y es que, por un lado, están haciendo una revisión acerca de qué lugar había ocupado en la mirada de los historiadores el Estado Nacional, ¿sí? Entienden que la historia tradicional no había podido dar respuestas a las problemáticas que tenían los estados nacionales hacia el siglo XX y menos todavía hacia el siglo XXI, ¿no? ¿Por qué? Porque encontramos, fíjense ustedes, tanto en el caso de México, Brasil, Argentina, Perú, un desarrollo desparejo, ¿sí?, de las distintas regiones o los distintos espacios que integran estos estados. Esos desarrollos que son desparejos, vamos a ver si ustedes piensan en la República Argentina, podemos encontrar todo un cordón de desarrollo industrial en Córdoba, en Santa Fe, Buenos Aires, ¿sí? Y pegadito a Córdoba, pegadito a Santa Fe, un Chaco. Pegadito, ¿sí?, a las provincias más ricas del país, un Chaco, y cerquita, y no muy lejos, Formosa, como las provincias más pobres del país, ¿sí?, en donde los niveles de pobreza y las realidades sociales son completamente diferentes. ¿Cómo explica la historia, o cómo había logrado explicar la historia tradicional estas realidades tan desparejas? Digamos que es como que habían quedado fuera, digamos, del análisis o reducidas a las historias locales y provinciales que no habían tenido mayor impacto en la historia nacional. Leo un poquito las preguntas. Si me dan tiempo, Natalia, con tu pregunta acerca de qué sería lo macro y qué sería lo micro, avanzo un poquito más en la clase y ahí les explico bien a qué estoy haciendo me preguntan los chicos si está... No, todavía no pasé la filmina. No cambiamos. O sea, lo que está haciendo la profe Emma es toda una presentación del tema, digamos. Es decir, que el debate sobre el desarrollo de la historia regional no está desprendido, ¿sí?, de un debate de lo que está pasando en la historiografía a escala mundial, digamos.
Entonces, eso es como un primer elemento, digamos, que es esto que plantea la profe de los cambios de la década de los 60, a los 70, que está pasando a escala mundial con la producción de conocimiento historiográfico. Para después, me imagino, que entrar en el debate propio de la historia regional. Sí. Si uno se pondría a analizar dónde está la profe Emma, y podríamos ver que ella está trabajando con la última parte del texto de Aróstegui, donde plantea cuáles son los cambios que se produjeron en la historiografía en los últimos 30 y pico de años, ya, porque ya creo que se debate 40, digamos, ¿no? 40 años, digamos, cómo cambió la producción del conocimiento histórico. Sí. ¿Sí? Era eso, quería aclarar, Emma. Sí, bien, bien. Por ahí alguien me está diciendo que tiene la impresión de que hay una falta de precisión en torno al concepto de región. Perfecta la observación, perfecta, ¿sí? Porque eso nos va a permitir entender, ¿sí?, esto que tiene que ver con la filmina que estoy estoy presentando desde hace rato acá. Y entro al tema ya específico de la historia regional. Como les decía, en la década de los 70 y en la Argentina, sobre todo en la década de los 80, con la vuelta a la democracia, con la vuelta de todo un contingente de historiadores, ¿sí?, que vuelven al país a investigar, con la vuelta a la normalización dentro de las universidades, digamos, de los espacios de investigación y de formación académica que trae consigo la democracia, viene, digamos, toda esta ola, digamos, el desarrollo de la historia regional que nosotros en la cátedra denominamos la historia regional renovada, la más nueva, ¿sí? Porque es la que se desarrolla en la década del 70 y en la década de los 80 fundamentalmente. Sin embargo, es importante señalar, ¿sí?, que cuando nosotros hablamos de historia regional es como una gran bolsa en la que se asumen como historiadores regionales una cantidad digamos, de profesionales de la historia que no tienen la misma mirada acerca del pasado, ¿sí? Ahí está una de las dificultades más grandes y quizás por ahí no, digamos, es un elemento central que es necesario tener en cuenta cuando uno va a mirar el texto de Sandra Fernández, por ejemplo. Muchas digamos, de quienes dicen hacer historia regional, ¿sí?, o a quienes nosotros nombramos como historiadores regionales, no tienen todos la misma forma de mirar, de interpretar o de investigar el pasado. Hay una gran variedad de propuestas, ¿sí?, de historiadores que se inscriben dentro, digamos, de ese gran título que sería la historia regional. Hay una historiadora que ha fallecido hace poquito, una gran historiadora argentina, Marta Bonaudo, ¿sí? Ella en uno de los textos habla de la fantasmática historia regional, justamente porque por esa ambigüedad que hay en las propuestas historiográficas que se autoperciben o se autoascriben como historias regionales. Eso quiere decir que en el campo y sobre todo en la Argentina hubo toda una línea de historiadores que hacían historias de una región o historias de la localidad o historias de la provincia que se percibían a sí mismos y se autodenominaban historiadores regionales, ¿sí? Muchos de estos historiadores, perdón Sergio, termino la idea, muchos de estos historiadores se habían formado dentro de lo que nosotros conocemos como la historiografía positivista o la historiografía historicista, ¿sí? Perfecto. Nada más que en vez de desarrollar la escala nacional, desarrollaban una línea de análisis al estilo positivista o al estilo historicista a nivel local y desarrollando la historia de la ciudad, de la provincia o de la región, ¿sí?
ese tipo de historia entra en tensión, en coalición, en conflicto, tanto con la historia nacional, que era la historia patria, la historia política, la historia importante, la de los verdaderos hechos, como por ahí uno suele denominarla, y este tipo de historias, sí, que se habían gestado en las provincias, entra en discusión con la historia nacional. Pero también estas historias nuevas que vamos a ver a partir de la década de los 80, también se introducen en el campo historiográfico discutiendo con las historias nacionales y discutiendo también con las viejas historias locales, provinciales y regionales. Por ese motivo, ¿sí? como dentro ustedes, es como abrir destapar una olla y encontrar que dentro de la olla hay una variedad de elementos que no necesariamente coinciden, ¿sí? en sus planteos, en sus miradas y en sus interpretaciones, en sus búsquedas, ¿sí? en lo que consideran importante y relevante para rescatar o discutir en el campo historiográfico. Por eso es que Marta Bonaudo solía plantear que la historia regional en la Argentina aparecía como fantasmática. Y durante mucho tiempo, durante la década de los 80, incluso en los 90, tanto los historiadores regionales de tipo tradicional como los historiadores regionales más actuales, todos tuvieron que dar cuenta de por qué hacían historia regional. Tenían que justificar su posicionamiento historiográfico. Esta idea creo que la resalta Sandra Fernández en el artículo que ustedes tenían para leer. Y si no lo hacen todos los otros artículos, ¿sí? Como cuando habla o hace referencia a la historia regional como una historia sin legitimación, ella está haciendo referencia a que a la historia regional le ha costado posicionarse en el campo historiográfico como una historia válida, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de la historia regional renovada. Sergio, vos querías hacer una acotación. No, era solo un comentario en función de que iba a hacer una pregunta en realidad a vos, Emma. Entonces, según lo que vos planteás, la historia regional o este campo de investigación que denominamos historia regional no es homogéneo ni ha sido el mismo en distintos momentos históricos, es decir, que tiene cambios y tiene transformaciones, digamos, ¿no es cierto? Y la segunda cuestión es que, asociado a esta idea, cómo es que hay historiadores que tienen una práctica historiográfica, hablo de los historiadores tradicionales, tienen una práctica historiográfica que ellos asumen como regional, digamos, cuando nosotros, bueno, con otros elementos, percibimos que lo regional es otra cuestión, digamos. Esas serían las dos preguntas, digamos. Se me entrecortó el final de la pregunta, pero sí, a ver, vuelvo a señalar y eso lo voy a ir desarrollando de a poquito. Primero, la historia regional no es un campo homogéneo, no todos los historiadores que hacen historia regional lo hacen con los mismos intereses, ¿sí? Y desde las mismas perspectivas. Los historiadores que ustedes van a leer a lo largo de la materia, la mayoría se inscriben o todos, no la mayoría, todos se inscriben en estas miradas renovadas, ¿sí? De la historia regional. Y ya vamos a ir viendo a lo largo de la materia qué importancia tiene esa mirada para modificar, para reinterpretar las formas en que hemos asumido y hemos analizado el pasado histórico, ¿no? Entonces, si uno tuviera que comenzar a desglosar esas grandes, digamos, esa diversidad de propuestas dentro del campo de la historia regional,
podríamos aglutinar como dos grandes grupos, ¿sí? De acuerdo a todo lo que venimos planteando. Por un lado, que Sandra Fernández señala son aquellas adheridas a criterios de territorialidad. Cuando Sandra Fernández está hablando de esas escrituras adheridas a criterios de territorialidad, está haciendo referencia a las historias regionales, incluso a las primeras historias regionales. A esas está haciendo referencia cuando habla de que son historias adheridas a criterios de territorialidad. Son a criterios de territorialidad suspendida y la desarrollo un poquito más adelante, para que se entienda bien. Sí. Emma, ¿me escuchás? Sí. Ahí los estudiantes plantean que se entrecorta lo que venís planteando. Yo te escucho bien, digamos. Pero yo también entrecortado. Entrecortado, Diego también entrecortado. Capaz que debas desactivar la cámara, así fluye el audio, al menos mientras presentes. Ah, bueno. Ahí voy. Desde la parte que estaba explicando esta Firmina, desde ahí se comenzó a trabar un poco. Bueno, esperen que trato de apagar la cámara y no la puedo. Mira. Díganme si se escucha mejor. Bueno, estoy robótica hoy. Ahora vuelvo. Les decía, a ver, con relación a esta filmina, ¿sí? Les decía que había quedado claro de que Marta Bonaudo hablaba de la historia regional como una historia fantasmática porque había una gran variedad de propuestas, ¿sí? En los estudios históricos. Y por otro lado, les decía también que Marta Bonaudo y Sandra Fernández señalaban de que la historia regional, así en esta gran variedad de propuestas, no había logrado una legitimación en el campo académico porque estaba justamente en disputa, en discusión con las historias nacionales. Y, a ver, durante mucho tiempo en la Argentina, como en varios otros países, la historia nacional era la historia válida, era la que se tenía que estudiar. Y la historia regional era concebida, o las historias de las provincias, o las historias locales, como historias menos relevantes. Entonces, si un historiador quería ingresar, por ejemplo, a CONICET, trabajando algún tema de investigación de perspectiva local o de perspectiva regional, tenía, digamos, que argumentar por qué estaba haciendo ese tipo de estudios y no una historia nacional, que era como la única considerada válida. ¿Sí? Bien. Y después les dije que dentro de esta gran variedad de propuestas, Sandra Fernández hace como una primera divisoria de aguas, ¿sí? Una primera clasificación en torno a las propuestas de la historia regional. Por un lado, ella considera de que hay toda una serie de propuestas que son aquellas que ella denomina adheridas a criterios de territorialidad. ¿A quiénes incluye dentro de esa propuesta Sandra Fernández? A todos aquellos estudios que se hicieron sobre el pasado local, provincial o regional, ¿sí? Pero desde una mirada positivista, desde una mirada historicista. Por otro lado, ¿sí? Considera que hay otra gran propuesta, ¿sí? De historia regional que tiene que ver con la que se ha desarrollado, sobre todo en la década del 80 en adelante en la Argentina, y que son historias que no buscan reivindicar lo local y lo provincial, sino que lo que están buscando a partir de la propuesta de la historia regional es generar una nueva manera de hacer historia. Y esa nueva manera de hacer historia tiene que ser una historia
teóricamente guiada. Es decir, es una historia regional que está preocupada por la misma disciplina histórica, por generar un tipo de conocimiento histórico que tenga toda digamos, el carácter que tiene la ciencia, ¿sí? Desarrollar de forma rigurosa un planteo, todo un aparato teórico, y desarrollar también todo un planteo y un aparato metodológico, ¿sí? Nosotros estamos como cátedra parados en este segundo grupo más renovado, ¿sí? Con esta idea de hacer una historia regional de corte renovado. Estas historias regionales renovadas, ¿sí? Yo les decía, tomaron elementos de la microhistoria italiana, ¿sí? Toman elementos de otras disciplinas, ya vamos a ir viendo qué elementos y cómo los van trabajando, ¿no? Bien, paso a esta otra. Ahí está. Uno de los compañeros hace un rato me señalaba de que uno de los problemas centrales que entendía en torno al campo de la historia regional tenía que ver con el concepto de región. Y sí, tienes razón, le decía yo, es fundamental entender cómo los historiadores están pensando el concepto de región. Y de acuerdo a cómo el historiador piensa a las regiones, va a desarrollar un tipo de historia regional. Dentro de los conceptos que son centrales, los conceptos matrices de la historia regional, no solamente está en juego el concepto de región, sino también el concepto de espacio, ¿sí? Que me parece que es el concepto madre de toda la propuesta, ¿sí? Porque la historia regional es una historia, un tipo de historia que está muy interesada, ¿sí? En cómo se está trabajando o cómo se percibe la espacialidad. En general, los historiadores han desarrollado teorías acerca de, digamos, la dimensión temporal, que sería lo característico de la historia. Pero en el caso de la historia regional, así como de la microhistoria, ¿sí? O de la historia global, pensando en otra escala, las preocupaciones centrales de estos historiadores están vinculadas al concepto de espacialidad y a otro concepto que, digamos, no tiene la misma relevancia, pero que ocupa un lugar distinto, que sería el de la identidad. Como bien lo señaló el compañero hace un rato, tanto el concepto de región como el concepto de espacio y el concepto de identidad no son unívocos. Eso significa que son conceptos que van variando según el tiempo, según las disciplinas, que tienen distintas concepciones, ¿sí? Según los marcos teóricos desde los cuales son abordados esos conceptos, ¿sí? Hay un historiador que es uno de los, digamos, de los historiadores clave que genera todo este cambio en la historia regional renovada, que se llamó Eric Van Jang. Y Eric Van Jang tiene un artículo que comienza diciendo: las regiones son como el amor, ¿sí? Todo el mundo no estaba enamorado, Van Jang, estaba en realidad utilizando la metáfora de la región y del amor, pensando en que todo el mundo los reconoce cuando los ve, dice Van Jang, tanto las regiones como el amor son reconocibles cuando uno los ve, pero en los dos casos son difíciles de explicar, ¿sí? Son conceptos de uso común, de uso cotidiano, y Van Jang después en ese artículo les reclama a los historiadores. Están haciendo uso y abuso del concepto de región porque no están definiendo qué entienden por regiones. Si yo hago una consulta con ustedes ahora, qué están entendiendo por el concepto de región, seguramente me van a aparecer toda una serie de
ideas que no son necesariamente iguales y tampoco necesariamente parecidas, ¿sí? Entonces, esa es parte de la preocupación de los historiadores regionales actuales. Si vamos a utilizar conceptos, definamos bien qué estamos entendiendo por estos conceptos para poder estudiar después. Y lo mismo pasa con el concepto de espacio. Otro dato más, así como son conceptos que van variando según las disciplinas, según los marcos teóricos, son conceptos que también han ido cambiando de sentido en el tiempo. No siempre en todas las corrientes historiográficas la idea de región o la palabra región aludía a lo mismo. Y tampoco tenía el mismo valor metodológico, ¿sí?, como instrumento de análisis. Ya vamos a ver bien qué estoy queriendo decir con esto, ¿sí? Y por último, lo que les señalo, lo que me interesa señalar acá, es que cuando nosotros apelamos a la noción de conceptos, como el de región, el de espacio o el de identidad, o cualquier otro concepto, son términos abstractos que nos permiten, de acuerdo al sentido que le damos, de acuerdo a cómo los pensamos, nos permiten armar un marco teórico, armar una teoría explicativa acerca de los procesos históricos. Pero también esos conceptos nos permiten hacer referencia, mirar, nos permiten observar una realidad. Son como una suerte de anteojos, ¿sí? Si yo pongo a mis anteojos, les pongo color, el color amarillo o el color azul, voy a ver la realidad con un color diferente, o la voy a ver más cerca o más lejos, de acuerdo si tengan aumento o no. Los conceptos son instrumentos teóricos que nos permiten aproximarnos y ver la realidad, ¿sí? Bien, paso un cachitito más, avanzo. Para que se mire desde otra, para que se entienda desde otra perspectiva qué estoy planteando cuando hablo de historia regional. Y lo que me interesaría hacer, y un poco es lo que hace Sandra Fernández en su artículo, es hacer como una suerte de historia de la historia regional, una suerte de historia de cómo se escribió la historia regional, cómo se pensó la historia regional. Entonces, como les decía hace un rato, cuando nosotros pensamos en historia regional, se mezclan, digamos, varias perspectivas. Las primeras que aparecieron y que en muchos casos se autodenominaron historias regionales, son aquellas historias de carácter provincial, ¿sí? Son aquellas historias escritas, ¿sí?, en el marco de una provincia o de alguna localidad, que generalmente es una ciudad, ¿sí? Dentro de esa línea de análisis aparece una gran cantidad de historiadores que escriben desde perspectivas tradicionales, como les decía yo hace un rato, desde una perspectiva historicista o con influencia del positivismo, ¿no? Esas son las primeras historias. Ese tipo de historias locales y provinciales aparecen en el caso de la Argentina hacia fines del siglo XIX, cuando se va consolidando el Estado Nacional y se van desarrollando sobre todo en el siglo XX. Son historias que hasta ahora son viejitas, ¿sí? Ya tienen más de 200 años, de 100 años, ¿sí? Más de 100 años estas historias, pero gozan de muy buena salud, ¿sí? Son unas viejitas muy paquetas que se siguen paseando a veces por las aulas de las escuelas, ¿sí? A veces en los discursos de algunos políticos, ¿sí? Y muchas veces digamos, en las difusiones de quienes llevan adelante los medios de comunicación. Y ahí va por ahí un tirón de orejas, y por eso esta idea de que es tan importante que en el campo, ¿sí?, de
de las ciencias de la comunicación se tenga en cuenta de que no todos los discursos históricos son iguales, ¿sí? Y no todos son verdaderos, y no todos están planteando una mirada unívoca acerca del pasado. Bien, esas historias que aparecen, ya vamos a ver con qué características a principios del siglo XX, les decía, se mantienen. Ustedes por ahí quizás han escuchado hablar, en el caso de Salta, de Bernardo Frías, de Atilio Cornejo, no sé si les suenan esos nombres, por lo menos estoy leyendo sus preguntas. No sé si conocen o lo deben haber escuchado por lo menos como nombre de calle. Atilio Cornejo, Bernardo Frías. Profe, suena más a nombre de instituciones y pido disculpas por eso. Pero sí, pero no me suena, digamos, a algo, no sé, que haya visto quizás en el secundario, claro. Claro. Muy lejos de ese entonces. Bien, pero muy buena la acotación, porque son los primeros historiadores o los primeros que hicieron historia local o historia provincial y que se consagraron como historiadores hegemónicos dentro del espacio provincial y se convirtieron hoy en instituciones, ¿sí? Escuelas, calles, ¿sí? O espacios, digamos, académicos e intelectuales, ¿sí? Bien, ese ha sido digamos, el primer grupo de historias que aparecen. Hacia la década del 30, del 40 sobre todo, y más adelante, en la década del 50 y del 60, cuando aparece dentro del Estado Nacional esta necesidad de planificar la economía, organizar los espacios regionales para desarrollar la economía, comienza, digamos, a reflotar dentro del discurso político, del discurso económico, del discurso académico, la noción de región y, por ende, la necesidad por parte de algunos historiadores de hacer una historia regional que vaya más allá del límite de la provincia, que se extienda más allá del espacio local, ¿sí? Pero con la característica de que estos historiadores, ¿sí? Que aparecen en esta, digamos, en esta franja de tiempo que va desde los 40 a los 60, hasta los 70, también, digamos, se formaron dentro de lo que sería la perspectiva positivista, historicista, ¿sí? De lo que sería la perspectiva de la historia regional. Son historias, tanto estas primeras historias provinciales como estas historias regionales tradicionales, son historias adheridas a criterios de territorialidad. Y ahí alguien me preguntaba por qué. Tengan paciencia, ya les voy a explicar el por qué. Son historias tradicionales, son historias de corte positivista, ¿sí? De historia, asócienlas con ese gran paradigma tradicional que marcaba Julio Aróstegui. Y como les decía, a partir de la década de los 80 aparece digamos, una nueva propuesta de historia regional renovada, ¿no? Bien. Avanzo en mi propuesta. Y en este avance me voy, digamos, a este primer conjunto de historias que son las de corte tradicional, como para poder comenzar a entender qué están proponiendo, ¿sí? estas historias y por qué Satra Fernández las considera como adheridas a criterios de territorialidad. Atento, acá chicos, especial atención a este planteo porque acá empezamos a desbrozar cuáles son los planteos en torno a la historia regional. Veo varias preguntas en el chat sobre cuál es la perspectiva
la perspectiva territorial, qué queremos decir con estas cuestiones. Atento, especial atención en este momento, chicos. Sí. Alguien por acá pone, el profe Cáceres, que conocen ustedes, que da historia en la radio. Bien, el profe Cáceres, después ustedes me van a contar, me parece, y entiendo yo, también está inscrito en una historia de tipo tradicional, reivindicando algunos grupos que tienen que ver más con los sectores populares, pero el tipo de relato que lleva adelante, yo entiendo, lo asocio un poco a las historias de corte tradicional, ¿no? Adhiero a lo que plantea usted, Emma. Tiene por ahí apertura en las temáticas, como el carnaval, el fútbol, que es algo propio de la renovación, pero la forma en que lo encara en la narrativa todavía es de corte tradicional. Sí, sí, totalmente. Bien. Bueno, y voy a este primer grupo, como les decía, de historias, para entender esto de la territorialidad. Cuando en la historia argentina, ¿sí?, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX sobre todo, comienza el Estado argentino, se consolida el Estado argentino, y con eso, con ese proceso, se consolida la idea de escribir una historia nacional, una historia heroica, una historia que dé cuenta, ¿sí?, de la nación como si fuera un conjunto social homogéneo. Se forman en ese periodo, digamos, las primeras instituciones formadoras de historiadores, ¿sí?, que escriben, por supuesto, esta historia nacional. La famosa Academia Nacional de la Historia se va a ir constituyendo, digamos, en el tiempo dentro de esta línea. Son historias, como les decía también, que se forman al calor, digamos, de la propuesta positivista, resaltando el Estado, resaltando a los héroes. Es la historia en donde aparece la necesidad de contar o elaborar o construir héroes como Belgrano, como San Martín, ¿sí? Los héroes que le dan lustre y que muestran una historia argentina heroica, ¿sí?, que surge con la independencia. Esa historia, ¿sí?, el problema que tiene es que centra todo el motor de la historia, centra toda la explicación del cambio histórico en Buenos Aires, ¿sí?, e interpreta que lo que ocurre al interior de la Argentina, digamos, son procesos subsidiarios o que reaccionan en función a los planteos que surgen desde Buenos Aires. Son historias porteñocéntricas, decimos nosotros en el lenguaje cotidiano, ¿sí? Fíjense que esta forma de entender la Argentina o el proceso histórico argentino, así, con una mirada porteñocéntrica, no solamente, digamos, es una mirada de la cual está atravesada el discurso historiográfico nacional, sino también piensen ustedes los discursos o las formas en que se plantean los medios de comunicación. Cuando nosotros vemos a veces los noticieros de carácter nacional, todos nos enteramos si está cortada las avenidas en Buenos Aires y no tenemos idea de lo que pasa a nivel local, a menos que sea algún hecho de relevancia que impacta, digamos, en el interés de los sucesos en Buenos Aires. Fíjense que esos planteos de corte porteño-céntricos también se dan en el campo de la historia, ¿sí? Atraviesan la mirada de estos historiadores. A principios del siglo XX, en las provincias hay un malestar por parte, sobre todo de las élites provinciales y locales, que reniegan de ese discurso historiográfico que no incluye, ¿sí?, a las provincias en esa historia nacional. Entonces, en distintas provincias, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, las provincias del litoral, a principios del siglo XX, digamos, hay un conjunto de intelectuales
digamos que se van formando a nivel local y que comienzan a escribir las historias de su localidad o de sus provincias, ¿sí? Esos historiadores, desde la perspectiva de los historiadores que hacían historia nacional en Buenos Aires, entendían que eran historiadores, digamos, era un género menor de la historia, eran menos importantes. Entonces, en general, los estudios regionales y locales de corte tradicional están atravesados de un sentimiento de reivindicación. Todos quieren reivindicar a su provincia, a su localidad. Algunos diciendo, bueno, en el caso de Salta, Salta es importante en el desarrollo de la historia argentina porque sin Güemes no podría haber habido una defensa de las fronteras y una consolidación de la independencia nacional. Por lo tanto, Güemes merece ser considerado un héroe nacional. Esa propuesta de héroe de Güemes como héroe nacional es un acto reivindicativo dentro del campo de la misma historia, de hacer de que esta figura también, digamos, sea considerada una figura heroica en términos nacionales, es necesario reinterpretar la historia e incluir, digamos, la figura de Güemes en este caso. En Salta, digamos, esa historia reivindicatoria se gira en torno a la figura de Güemes básicamente. En el caso de Jujuy, con el éxodo. En el caso de Tucumán, porque es la cuna de la independencia. Y así cada una de las provincias va buscando algún hecho heroico, gestado sobre todo en el proceso de formación del Estado, ¿sí? Que tiene que ver con la independencia, y desde ahí buscan reivindicar la historia del lugar. Son varios, les decía yo, los historiadores involucrados en esta tarea reivindicativa, ¿no? Acá en la filmina que les muestro a continuación, les presento a algunos historiadores que escriben en distintas provincias. En el caso de Hudson, fíjense, a fines del siglo XIX, escribe recuerdos históricos sobre la provincia de Cuyo. Carrillo para Jujuy, provincia federal argentina, apuntes de su historia civil. Bernardo Frías, a principios del siglo XX, 1902, escribe, y miren qué interesante el título de la obra de Bernardo Frías, Historia del general Güemes y de la provincia de Salta, o sea, de la independencia argentina. Ya en el título está planteando Frías que sin Güemes y sin Salta no hay independencia argentina, ¿no? Y toda la obra de Bernardo Frías justamente es para reivindicar el papel de Salta en este proceso de independencia y los ubican, digamos, en este lugar heroico. Hay una necesidad muy fuerte de mostrar el heroísmo local, ¿sí? Como si, digamos, uno puede perdurar en el pasado en tanto su accionar sea de carácter heroico, ¿sí? Bueno, y acá algunos otros historiadores, ¿sí? Como para reforzar esta idea que les estaba planteando recién. Entonces, este tipo de historias provinciales que les decía que aparecen a principios del siglo XX se mantienen, ¿sí? Yo les he nombrado aquí a algunos historiadores que son como los pioneros en los procesos de escritura de la historia, pero que, digamos, esos relatos historiográficos fueron sostenidos por los historiadores que venían después, ¿sí? Por supuesto que fueron sostenidos en medio de tensiones internas dentro del espacio local y se convirtieron en los relatos históricos hegemónicos, ¿sí? La mirada de Bernardo Frías sobre Güemes se mantiene hasta el día de hoy, ¿sí? Se lo utiliza Bernardo Frías como uno de los referentes de la historia de Salta. Más allá de que la mirada de Frías es extremadamente elitista,
¿sí? Bastante misógina en relación a las mujeres, ¿sí? A las formas en que considera a las mujeres, pero bueno, era la mirada propia de una época, ¿no? Digamos, el cuidado que hay que tener es que si uno sigue sosteniendo ese tipo de discurso historiográfico para la actualidad, corre el riesgo, ¿sí?, de mantener esa visión sobre la sociedad, de tipo elitista o sexista, si se quiere, ¿no? Bueno, les decía que luego de esa propuesta historiográfica, y un dato más. Tanto la historia de Bernardo Frías como la de Joaquín Carrillo y todos estos historiadores de principios del siglo XX, digamos, se limitan a dar cuenta solo de los hechos ocurridos a estos grandes, héroes locales o provinciales dentro del marco provincial. Ninguno se ocupa, en todo caso, de hacer una historia que vaya más allá de la provincia. Entienden que el límite político-institucional de la provincia es el límite del trazado del relato histórico. Por eso es que Sandra Fernández dice: esas historias están adheridas a criterios de territorialidad. Primer dato, y ya lo voy a volver a desarrollar. Retengamos esta idea. ¿Sí? Sí, ¿alguien está hablando? Sí, puede ser, sí, Guillermo, es importante. Hubo un año en que la tarea que les dimos a los estudiantes, uno de los prácticos integradores fue justamente ir a buscar un museo y fijarse a ver qué tipo de historia está resaltando ese museo. Y hubo algunos chicos que han trabajado justamente con el Museo de Güemes. Sí, por supuesto, está buscando reivindicar la figura de Güemes, ¿no? Esa es el propósito de la conservación a partir del museo, ¿no? De la conservación del pasado. Bien, sigo avanzando. Y en la década de 1930, 1940, sobre todo, les decía, se comienza a gestar otros proyectos historiográficos bajo la denominación de historias regionales. Estos historiadores que aparecen en la década del 40 y sobre todo en la década del 50, lo que buscan es generar relatos históricos que vayan más allá de lo local, que vayan más allá de lo provincial, ¿sí? Y pretenden también generar una nueva historia nacional, pero que integre, ¿sí?, lo que, digamos, las historias de las distintas regiones que conformaban la Argentina. Entre las búsquedas que tienen estas historias regionales es la de generar, digamos, yo puse acá sistematizar la obra regional, en palabras de Armando Raúl Bazán, que es el historiador, digamos, estrella para que se dedica a hacer historia regional de corte tradicional. Lo que Bazán pretendía hacer era, él tiene toda una obra destinada al estudio de la región del noroeste argentino. Entonces, ¿qué hacía? Colocaba, por ejemplo, un problema de orden nacional, como por ejemplo la Revolución de Mayo, ¿sí? Ante la declaración de la Revolución de Mayo, lo que hacía Bazán era ver cómo reaccionaban en el Cabildo en Salta, cuando llegan las noticias de la Revolución de Mayo. Cómo reacciona el Cabildo de Jujuy, cómo reacciona el Cabildo de Tucumán, ¿sí? Es decir, del conjunto de cabildos que formaban parte de esa región del noroeste. Eso entendía Bazán por sistematizar, es decir, por poner en una sola obra las piezas, digamos, de un rompecabezas, ¿sí?
ese rompecabezas, en definitiva, tendría la forma de la República Argentina, y ante un determinado hecho de orden nacional, lo que mostraba era cómo reaccionaban las distintas localidades o las distintas provincias ante esa obra nacional, ¿no? O ante esa problemática nacional. Eso era lo que entendía por sistematizar una historia regional. Y por otro lado, entendía que esa era la historia que tenía que hacerse, ¿sí? Y que era tan importante como la historia nacional, porque en tanto reivindicaba las trayectorias provinciales, ¿sí? La historia nacional cambiaba sus explicaciones, ¿sí? El peso de quienes tenían la capacidad de dar cuenta de los cambios históricos en la Argentina. Ya no era solamente Buenos Aires, sino que había que considerar los problemas de las distintas regiones al interior del país. La mirada de Bazán, ¿sí?, estaba fuertemente influenciado por los geógrafos de ese momento, ¿sí?, por la geografía clásica, por una geografía que entendía, ¿sí?, que el espacio y que el territorio eran más bien de corte estático, ¿sí? Y que un territorio tenía ciertas características en tanto, digamos, se diferenciaba de otro, una región se diferenciaba de otro, en tanto haya ciertas características comunes que la distinguían de otras, ¿sí? Ciertas características homogéneas que le permitían distinguirse de otros espacios. Bueno, les muestro algunas cosas como para que no voy a desarrollar mucho más, porque si no, no voy a tener tiempo para la historia renovada. En esta perspectiva de Bazán, en esta perspectiva de los historiadores que hemos visto hasta ahora, que son los clásicos, ¿sí?, cuando se piensa, en realidad no se piensa acerca del concepto de espacio, porque asimila la idea de espacio a la idea del suelo, el lugar donde, digamos, donde pisan los actores sociales. Y se entiende como que el espacio es algo neutro, ¿sí?, como que no hay necesidad de reflexionar desde el punto de vista teórico acerca del espacio. Y cuando pensaban en las regiones, en este tipo de recortes espaciales, entendían que cada región era una unidad física, ¿sí?, con ciertas características humanas. En el caso de Bazán, la región del noroeste era una región habitada, digamos, cuya característica principal era de que la población era básicamente criolla, ¿sí?, mestiza, criolla, en donde se hablaba básicamente el español, ¿sí?, heredera de un pasado hispánico, ¿sí? ¿Cuál era el problema de esa mirada, de esa forma de entender un espacio regional? Que invisibiliza a todo un conjunto de población sumamente importante en el caso del noroeste argentino, como es la población indígena. Salta y Jujuy son de las provincias que tienen una mayor densidad de población indígena. Y en esos relatos historiográficos, la preocupación por digamos, por el devenir histórico de las comunidades indígenas pasa a un lugar, digamos, secundario, o directamente ni se lo trabaja. Si se lo toma en cuenta, se lo toma en cuenta para los periodos básicamente prehispánicos, ¿sí? Entonces, ese es el problema cuando uno identifica un espacio regional entendiendo la región como si fuera una parte de, digamos, de un todo, pero que esa parte tiene características homogéneas. El problema es que uno no puede ver lo heterogéneo de una sociedad cuando uno asume de antemano que ese espacio es homogéneo.
Otra idea importante a tener en cuenta cuando uno está pensando en las cuestiones vinculadas a la espacialidad. Y es que esta idea de pensar que el espacio es neutro, que el espacio es el suelo y que no nos dice nada, digamos, como que siempre ha estado inalterable. Por ejemplo, cuando uno mira un mapa mundo, en general tiende a asumir como que, a ver, Estados Unidos siempre estuvo ahí. Y que en estos países se desarrolla un tipo determinado de cultura. Se suele asumir que a determinado territorio nacional le corresponde una determinada sociedad y una determinada cultura. El problema de eso es que uno invisibiliza la variedad, la heterogeneidad, ¿sí? Y con eso no da cuenta de toda una serie de problemas, ¿sí? Y de situaciones que tienen que ver justamente con la mayoría de la población que habita en esos espacios, ¿sí? O esos territorios. ¿Profe? Sí. Eso tiene que ver con los criterios de base territorial, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es tener criterios territorialistas, ¿sí? Creer que o asumir que los espacios físicos son inalterables, que en cada espacio o en cada jurisdicción político-administrativa, ya sea de orden nacional o provincial, vive un conjunto de población que tiene características comunes y que tienen ciertos rasgos iguales, ¿sí? Vamos al interior de Salta y vamos a la ciudad de Salta, visitemos los barrios y vamos a ver que la heterogeneidad social es la característica y no digamos un elemento secundario. Y yo les había puesto como para reflexionar también en torno a esta idea de que la noción de espacio no es neutra, sino que tiene un carácter político, tiene toda una, digamos, en todas formas de entender el espacio, hay ideas, ¿sí? Que atraviesan la noción de espacio, y para eso les puse este otro mapita, ¿sí? Un mapa mundi que tiene ciertos rasgos particulares. ¿Cuáles serían esos? Este que está escrito en inglés. MacArthur's Universal Corrective Map of the World. ¿Qué ven de extraño? Puede ser que está al revés. Ajá, está al revés. Está patas para arriba. Sí, sí puede ser eso. ¿Algún otro rasgo que vean diferente? Está de cabeza. Si uno después, sí. Puede ser que uno referencia que es un mapa político, donde están cada una de las unidades de las naciones, y el otro es como un mapa universal, lo menciona ahí como que unifica el territorio habitable, no sé cómo mencionarlo. Ajá. Fíjate que igual están, ¿no? Están puestos los países, quizás no están marcados con color como en el anterior, pero sí están planteados. Pero en general tienen razón, es un mapa que uno a la primera impresión nos da la idea de que está patas para arriba, que está de cabeza, que está al revés. Pero ¿quién dice qué es quién señala qué es lo que está arriba y qué es lo que está abajo? ¿Arriba o abajo de qué? ¿Cuál es el punto de referencia que ordena esa espacialidad? Si la Tierra es redonda y andamos flotando en el universo, ¿dónde está el arriba y dónde está el abajo? Esas ideas, en principio, son convenciones que terminan, digamos, configurando una visión del mundo. Y este mapita que puse acá abajo, que está patas para arriba, si ustedes se fijan con atención, el centro del mapa, ¿sí? No es el océano Atlántico, sino que es el océano Pacífico. Y si uno mira con atención, la mirada, ¿sí? Esta tendencia nuestra de fijar la mirada, nos lleva a considerar sobre todo la zona del Asia, ¿sí?
nos cambia de distribución, en definitiva, por dónde pasan los ejes de poder, los ejes de ordenación, ¿sí? del territorio. La idea de este mapa es mostrar, digamos, en todo caso este último que les estoy planteando, es mostrar que el centro de la gravitación política y económica, sobre todo en el siglo XXI, estaría dado en lo que sería el circuito constituido alrededor del Océano Pacífico. Japón, ¿sí? Estados Unidos, y ese otro mapa tradicional que teníamos antes con el Atlántico en el centro, digamos que es como que queda planteado en los márgenes, ¿no? Hay toda una proyección política en las formas de pensar los mapas. A los argentinos no nos da lo mismo que las Malvinas estén marcadas como argentinas o no en el mapa, ¿sí? Eso implica toda una serie de reivindicaciones o no, ¿sí? En el orden político, en el orden social. Entonces, la espacialidad y las formas en que estamos pensando la espacialidad nunca es ingenua, ¿sí? Siempre está atravesada por toda una serie de condicionamientos. Bien, es como la centralidad, sí, bien, están muy bien los comentarios. Sigo mostrándoles otros mapitas. En este, ¿sí? Es un mapa de Argentina dividida en regiones, ¿sí? Los historiadores que hacían historia regional entendían que si había que hacer historia del noroeste, era hacer historia exclusivamente de las provincias que estaban comprendidas en esta división político-administrativa. ¿Cuál es el problema de hacer una historia para atrás con esta división puesta como centro ordenador de la historia? Que no todo, si uno piensa, esa división político-administrativa no existía en la época prehispánica y tampoco existió en la época colonial. Esa división político-administrativa aparece con el desarrollismo, ¿sí? En 1960. Básicamente. Entonces, pensar un constructo, un espacio, ¿sí? La espacialidad, y anclarla a una división político-administrativa actual, es proyectar hacia el pasado una división que no existía. ¿Sí? Ya vamos a ver a lo largo de toda la materia cómo estos datos que ahora nos aparecen como elementos que menores, son centrales al momento de entender la dinámica de la historia, ¿no? Esa sería la región del noroeste que pensaba hacer Bazán. Y ese justamente es la historia que no vamos a ver en historia regional. La historia que reivindica, digamos, a los héroes locales. No es que estemos enojados con Güemes, ni que no lo queramos, ni no tenemos nada con Güemes. Pero en estos relatos historiográficos nuestro interés va a ir más bien por ver por qué la gente, ¿sí? El conjunto de la población, indígenas, campesinos, adhiere a un proyecto político de independencia. ¿Qué los moviliza? ¿Qué hace que pongan el cuerpo y arriesguen la vida? La patria. ¿Qué patria? ¿La que pensaba San Martín? ¿La que pensamos nosotros ahora? ¿O qué estaban pensando esta gente que lucha por la independencia? ¿Cómo entienden en esa época la independencia? ¿Sí? ¿Estarían pensando lo mismo que pensamos nosotros? Desde ya les aclaro que no. Entonces, nuestro interés no está en reivindicar a un héroe o la historia de una localidad, sino comprender la historia desde otros lugares, ¿no? Y no sé qué hacemos porque hemos perdido mucho tiempo al principio y nos estamos quedando con una parte central de la explicación. Sergio, Diego, ¿que están por ahí o no? Acá estamos. Sí.
Porque ya nos estamos quedando con 4 minutos y no llego con 4 minutos a explicar la historia regional. Hagamos una cosa. Si a alguno de ustedes les parece, mañana podemos trabajar o pasado el cachito que nos queda y dejamos la clase grabada y la subimos. ¿Les parece? No tengo problema, pero ya nos ponemos de acuerdo internamente y avisamos bien se pueda. Bueno, ¿les parece? Porque estoy viendo que ya ahí estamos hasta las 4 y no vamos a terminar. Y no tiene sentido explicar así a las apuradas porque no vamos a entender. Pregunto, hasta aquí lo que fui explicando, ¿se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. ¿Algún comentario? He visto que el chat está como dejaría, ese mapa como que dejaría de lado la división de provincias que hay hoy en día y la importancia que tiene cada una de ellas. Bueno, puede ser. Sí, Pablo, puede ser. Bueno, hasta aquí este sería el planteo de las historias regionales tradicionales. Vuelvo a plantear esta idea. Sandra Fernández entienden que todas estas visiones son territorialistas. ¿Por qué? Porque anteponen primero la división política administrativa, ¿sí? Y a partir de ahí cuentan la historia o investigan la historia, pero siempre recortada por esa división político-administrativa que se asume como una división que se mantuvo a lo largo del tiempo. Es como si yo les dijera a ustedes, tarea para el práctico integrador. El grupo de, y digo al azar porque estoy viendo acá los estoy viendo acá en la pantalla, ¿no? Como si yo les dijera, el grupo de Pablo Villacorta en la próxima clase va a investigar la historia de Cafayate desde sus primeros habitantes hasta la actualidad. El grupo de Daniel Tolaba va a ser en la historia de Anta, ¿sí? También desde los primeros habitantes hasta la actualidad. ¿Cuál es el problema de hacer una historia? Hay muchísimos problemas, ¿no? Pero si uno piensa, ¿sí? ¿Existía Cafayate en la época prehispánica como tal? No, ustedes no lo saben, nosotros sí sabemos, los que hemos estudiado historia sí lo sabemos, pero no existía Cafayate como tal, ¿sí? Y no podría explicar la llegada de todos los indígenas que se van a asentar en los valles calchaquíes si no entiendo, ¿sí?, que todos esos movimientos indígenas estaban vinculados a las problemáticas que se generan a partir de la expansión del imperio incaico. Es decir, que para poder explicar esa partecita, en todo caso, de Cafayate, de cómo llegan los primeros indígenas a Cafayate, tengo que rendir cuentas del problema, por ejemplo, de la expansión incaica. Y tengo que ampliar mi mirada, salirme de ese límite territorial. ¿Entienden? Los límites políticos administrativos no son fijos y no se mantienen siempre en el tiempo. Entonces, está mal también que yo afirme que los argentinos en la época colonial queríamos la independencia, porque no existía la Argentina. Esa jurisdicción político-administrativa en la época colonial no existía como tal. ¿Entienden? Sin embargo, muchos historiadores, y digamos en los discursos historiográficos, esa idea se ha mantenido, ¿no? Y se mantiene en todos los actos. Los argentinos, cuando hacemos los actos en la primaria, en la secundaria, los argentinos queríamos la independencia. La palabra Argentina o el concepto de Argentina aparece después de la independencia y mucho tiempo, varias décadas después.
¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿alguna reflexión, problemática? Si la preocupación tiene que ver con el práctico integrador, quédense tranquilos que esto que, digamos, la propuesta de la historia regional renovada, la vamos a resolver de alguna manera, a través de o tomando alguna de las clases prácticas, o generando algún otro espacio, pero que va a quedar grabado y lo vamos a subir para que lo puedan trabajar tranquilos, ¿sí? Bueno. Listo. No sé los profes que me acompañan. ¿Están? Yo les pediría un poquito de paciencia para subir esta parte de la clase, porque estoy con una conexión que está bastante mala, así que no sé si hoy lo voy a poder subir, pero trato de que si no es hoy, mañana esté arriba esto y bueno, lo subimos. Y después ya nos ponemos de acuerdo como equipo de cátedra para ver cómo abordamos lo que falta y les avisamos. Ahora entiendo que tienen que pasar ya a la gente de la comisión de EMA. Sí, sí. Y bueno. Perdón, último, Emma, la gente que tiene que nombré al principio y que trabaja conmigo, seguimos por mail la comunicación de cómo trabajamos el jueves, así no robamos tiempo acá. Sí, sí, sí. Sí. Es cierto lo que dice Carlas por ahí, ¿no? La mejor parte es la que queda pendiente, sí, porque es la que nos genera preguntas nuevas y la que nos permite cambiar la mirada, ¿no? Empezar a mirar diferente el pasado y la sociedad, ¿no? Y me parece que es la parte que a ustedes les va a resultar más útil al momento de hacer sus investigaciones como comunicadores sociales, ¿no? Bueno, listo. A la gente de mi comisión los espero en el otro Zoom y